Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y va a despertar más de una ceja levantada. Hemos estado siguiendo de cerca la vida y obra de algunas de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, y hoy vamos a adentrarnos en un terreno que ha generado un torbellino de especulaciones y emociones. El aparente adiós de Can Yaman a Demet Özdemir y, como diríamos, a todo un capítulo de su vida. Prepárense porque vamos a desgranar los últimos acontecimientos, las señales y las posibles interpretaciones que nos rodean en torno a esta historia que ha cautivado a tantos. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo detalle de lo que compartimos aquí. ¡Empezamos! Pues bien, el mundo del espectáculo es un escenario de luces, cámaras y, a menudo, de giros inesperados. Y en el caso de Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y talento, parece que estamos siendo testigos de un cambio de rumbo importante. Durante un tiempo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el foco de atención de los medios y de los fans. Su química en pantalla, primero en Erkencikus y luego en la vida real, fue algo que muchos adoraban. Verlos juntos parecía la confirmación de un cuento de hadas moderno, y sus seguidores más devotos esperaban con ansias cada nueva aparición pública o cada gesto de afecto compartido en redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en este apasionante, pero a veces efímero, mundo, las cosas pueden cambiar drásticamente y, a veces, sin previo aviso. El adiós al que nos referimos no es solo una hipótesis, sino que se basa en una serie de indicios que han ido apareciendo y que al unirlos pintan un panorama bastante claro. En primer lugar, la ausencia de interacciones públicas entre ellos. Si antes sus redes sociales eran un hervidero de fotos, vídeos y comentarios que confirmaban su relación, ahora el silencio ha tomado el protagonismo. Las publicaciones conjuntas han desaparecido, los me gusta mutuos se han esfumado, e incluso los comentarios cariñosos que solían intercambiar han cesado. Esto en sí mismo ya es una señal importante en la era digital donde las redes sociales son a menudo el reflejo más inmediato de la vida de las celebridades. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Si profundizamos un poco más notaremos también un cambio en el enfoque mediático y en las declaraciones públicas de Can Yaman. Si bien antes las preguntas sobre su relación con Demet eran inevitables y él solía responder con sonrisas o gestos que mantenían viva la ilusión, ahora parece haber un distanciamiento deliberado. Sus últimas entrevistas, las pocas que ha concedido en relación a su vida personal, tienden a evitar el tema o a ofrecer respuestas evasivas. Esto puede interpretarse de varias maneras, pero la más lógica es que está intentando cerrar ese capítulo o al menos dar un paso atrás en lo que respecta a la exposición pública de su vida sentimental. Y aquí viene la parte intrigante: ¿qué significa, y a todo? Porque cuando decimos que Can Yaman está diciendo adiós a Demet Özdemir, no solo hablamos de una relación sentimental que llega a su fin, sino quizás de un estilo de vida, de una etapa de su carrera, o incluso de un público al que estaba especialmente vinculado. Si recordamos, Erkencikus no solo lo catapultó a la fama internacional, sino que creó una base de fans incondicionales que amaban la pareja que formaba con Demet. Este adiós podría significar, en cierta medida, una despedida de esa imagen de galán romántico que tantos admiradores le profesaron. Porque seamos honestos, Can Yaman es un actor con ambiciones. Ha expresado en diversas ocasiones su deseo de explorar otros géneros, de desafiar sus límites actorales y de consolidarse como un artista versátil. Y a veces, para poder evolucionar y crecer, es necesario dejar atrás lo que ya no resuena con la nueva dirección que uno quiere tomar. El éxito rotundo de Erkencikus y de la pareja que formaba con Demet, si bien fue un trampolín increíble, también podría haberlo encasillado en cierta medida. Este aparente adiós podría ser la forma en que Can Yaman busca redefinir su carrera, buscando nuevos proyectos que le permitan mostrar facetas distintas de su talento y atraer a un público diferente, o a su mismo público, pero desde una perspectiva renovada. Pensemos en sus recientes proyectos. Ha habido un enfoque mayor en series internacionales, en producciones con presupuestos más elevados y con temáticas que se alejan del melodrama romántico puro y duro. Esto no es casualidad. Es una estrategia clara para expandir su alcance y demostrar que puede brillar en diferentes escenarios y con diferentes roles.
Y si bien la diosa Demet Özdemir es la pieza más visible y comentada de este rompecabezas, es probable que esté ligado a una visión más amplia de su futuro profesional y personal. Ahora, es importante abordar esto con empatía. Las relaciones, tanto románticas como profesionales, tienen sus ciclos. Y cuando uno decide tomar un nuevo rumbo, es natural que haya despedidas. Para los fans, puede ser difícil ver cómo una pareja que admiraban deja de estar junta o cómo un actor que amaban en un rol específico se aleja de esa imagen. Sin embargo, el arte y la vida misma implican constante evolución. Analicemos un poco más los detalles. ¿Ha habido algún tipo de comunicado oficial? Generalmente, cuando se trata de figuras públicas de este calibre, suele haber alguna declaración, por breve que sea, para aclarar la situación y evitar especulaciones desmedidas. En este caso, la falta de un comunicado explícito sobre la ruptura con Demet Özdemir, o sobre un adiós general, añade un velo de misterio. Esto puede ser intencional, para mantener un control sobre su narrativa, o simplemente porque las cosas se han desarrollado de manera privada. Lo que sí vemos, y esto es algo que muchos hemos notado, es una presencia de Can Yaman más enfocado en su imagen de héroe, de hombre fuerte y decidido, listo para asumir nuevos desafíos. Sus publicaciones en redes sociales, cuando se vuelcan en lo personal, suelen ser más sobre su entrenamiento físico, sus viajes y sus metas. Hay una energía de reinvención, de estar en constante movimiento. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿una diosa Demet Özdemir y a todo? Sí, porque la relación con Demet estaba intrínsecamente ligada a la etapa de Erkencikus, a esa imagen de pareja joven y exitosa que conquistó Turquía y el mundo. Decir adiós a esa relación podría ser, en el fondo, decir adiós a esa fase de su carrera y a esa proyección pública que venía con ella. Es como si estuviera quitándose un capítulo del libro para empezar a escribir otro, uno que quizás él mismo siente que está más alineado con la persona en la que se está convirtiendo. No podemos olvidar tampoco la proyección internacional de Can Yaman. Su éxito en Italia, por ejemplo, con la serie Viola come il mare, y los rumores de otros proyectos importantes en Europa, sugieren una estrategia de expansión que va más allá de las fronteras turcas. Y para llevar a cabo esa expansión, es probable que necesite reevaluar su imagen pública y los aspectos de su vida que son más expuestos. Un romance televisado o mediático podría no ser el enfoque ideal para una carrera global en este momento. Por supuesto, todo esto es una interpretación basada en los hechos que tenemos a nuestro alcance. Los actores son personas y sus vidas privadas son, ante todo, privadas. Pero como observadores y admiradores de su trabajo, es natural que analicemos los patrones y las señales. Y las señales apuntan claramente a un cambio significativo. Ahora, ¿qué implica este adiós para los fans? Para algunos será una decepción, especialmente para aquellos que se enamoraron de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir. Pero para otros, será una oportunidad de ver a Can Yaman explorar nuevos horizontes, de admirar su evolución como actor y como persona. Es un recordatorio de que la vida de las celebridades, al igual que la nuestra, está en constante movimiento y transformación. Y en este proceso de transformación, la figura de Demet Özdemir juega un papel importante, aunque sea como parte de un capítulo que se cierra. Ella misma es una actriz talentosa y con una carrera prometedora por delante. Es probable que ella también esté siguiendo su propio camino y definiendo sus propios objetivos. El final de una relación, aunque doloroso, a menudo abre puertas a nuevas oportunidades y a un crecimiento personal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Can Yaman, tras alcanzar un nivel de fama estratosférico, especialmente gracias a Erkencikus y a su relación con Demet Özdemir, parece estar en un proceso de reinvención. Este adiós no es solo a una persona, sino a una etapa, a una imagen, y posiblemente a un enfoque más centrado en el romance para dar paso a una carrera más diversa y global. Es un movimiento estratégico y personal que busca catapultarlo a nuevas alturas. Es un momento interesante para seguir su trayectoria, porque lo que está por venir será, sin duda, una evolución fascinante. Veremos qué nuevos proyectos elige, cómo se presenta ante el público y cómo su arte sigue creciendo. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar este misterio, ofreciendo nuestra perspectiva sobre el aparente adiós de Can Yaman a Demet Özdemir y a todo un capítulo de su vida. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo.
a compartir este espacio conmigo. Su compañía es invaluable. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Coinciden con nuestras interpretaciones? ¿Qué otros indicios han notado? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, les ha aportado algo o simplemente les ha entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo turco o que admiran a Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto con mucho más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.